El 80-90% de los colombianos viven diciendo toda la vida que están hartos de los políticos, que no soportan más, que requieren una renovación, y cuando viene un tipo que es la renovación porque no pertenezco a la rosca política, porque no estoy financiado por los grandes capitales y tengo la independencia y el carácter para hacer, pero cuidado, recibe a los políticos. No. Esto es con la gente. Ya yo hice esa alianza. Ellos siempre esperan para inclinar la balanza y siempre. Pero conmigo no tienen que esperar, se las estoy poniendo fácil. Que se vayan con Paloma si quieren o con Cepeda. Ni al establecimiento, ni a los políticos de siempre, ni al régimen le interesa que un tipo como yo llegue al poder. Primero, porque yo voy a acabar con los privilegios de los de siempre. Segundo, porque voy a hacer pagar al régimen y a sus cómplices. Hoy, que haber o no haber participado en la gran consulta de pronto fue un error estratégico, o usted siente que fue una buena decisión. No fue ningún error estratégico, porque yo no iba a participar en una consulta con los de siempre. O es que las transformaciones que requiere Colombia se hacen con Mauricio Cárdenas, que fue ministro de Santos y subió el IVA del 16 al 19. O la gran transformación que requiere Colombia se hace con Juan Manuel Galán, que lleva 50 años viviendo de la teta del Estado. O lo que necesita Colombia es posible lograrlo con Juan Carlos Pinzón, que fue ministro de Santos. Buenas, estamos aquí en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Y aquí tenemos hoy un invitado nuevamente muy especial, Abelardo de la Espriella. Abelardo estuvo con nosotros hace 8 meses, cuando recién estaba comenzando esta campaña. Y ha venido Abelardo usted liderando las encuestas todo este tiempo. Y hoy estamos aquí en la recta final ya de esta campaña, a puertas de la primera vuelta. Bienvenido, Abelardo. Muchas gracias por aceptar Felipe, la invitación. por la invitación. Siempre es un placer poder compartir contigo y con todos tus seguidores y tu audiencia. Y mira, tú lo has dicho, estoy ahí y con el pueblo, con el fervor de la gente, sin estructura política, sin financiación de los grandes grupos económicos, con la claridad de defender a Colombia en sus horas más oscuras. Eso tiene un mérito maravilloso. Porque es que las transformaciones que requiere Colombia no se hacen con los de siempre, con los que siempre han vivido de la teta del Estado, con los que siempre han hecho politiquería, con los que siempre ven en lo público una fuente de poder o de beneficios. Esto se hace con los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, con los que no hemos hecho parte de la rosca, con los que nunca le hemos dado la espalda a Colombia en sus horas más oscuras y, por supuesto, con los que nunca hemos hecho politiquería. Entonces, por primera vez en la historia de Colombia, hay un outsider, porque no era Rodolfo como dijeron la vez pasada, porque Rodolfo, que en paz descanse, el ingeniero Rodolfo Hernández, venía de ser alcalde de Bucaramanga. Yo no he tenido cargos públicos. De hecho, para lo que ha servido la gente que ha tenido experiencia en cargos públicos para traernos al desastre en el que estamos hoy. Yo no tengo experiencia en lo público, pero tengo experiencia en ser exitoso, que es lo que necesita Colombia. Y creo que esa visión empresarial que traigo yo del sector privado es fundamental para sacar el país adelante, Felipe. Pero venga, usted me contaba algo de los políticos tradicionales y siente uno que hoy está apretada la balanza, ¿cierto? Hay cierto equilibrio y ellos están esperando en este momento, ¿cierto? Los partidos tradicionales están esperando a quién darle su apoyo. No, pero se las pongo fácil, que se vayan para otra campaña. Pero entonces como dijo el filósofo español Alejandro Sanz, te lo agradezco, pero no. Váyanse para allá. Esto es con la gente, ya yo hice la alianza que tenía que hacer. Fíjate, porque todo el mundo me pregunta, oye, pero no te preocupa que necesites la alianza. A ver, el 80-90% de los colombianos viven diciendo toda la vida que están hartos de los políticos, que no soportan más, que requieren una renovación, y cuando viene un tipo que es la renovación porque no pertenezco a la rosca política, porque no estoy financiado por los grandes capitales y tengo la independencia y el carácter para hacer, pero cuidado, recibe a los políticos. No. Esto es con la gente. Ya yo hice esa alianza. Ellos siempre esperan para inclinar la balanza y siempre. Pero conmigo no tienen que esperar, se las estoy poniendo fácil. Que se vayan con Paloma si quieren o con Cepeda. Yo la alianza que tenía que hacer la hice, que es con el pueblo colombiano. Bueno, entonces ¿o es que ustedes creen que esto se puede cambiar con los partidos políticos? Esto no se puede cambiar con los de siempre. Se cambia con nosotros, los nunca. Entonces ahí hay una línea roja. Usted no va a gobernar con los políticos tradicionales, con los políticos de siempre. A ver, son dos cosas distintas. Una cosa es la campaña. Esta es una campaña independiente. Este es un movimiento popular. Cuando yo esté en el gobierno me tocará tener una interacción respetuosa con las otras ramas del poder público. Porque entonces viene también la amenaza siempre de un bloqueo institucional, que también nos ha mantenido en un esquema clientelista. Son dos momentos distintos, ¿no? Es que tú puedes tener unos acuerdos políticos con el Congreso
sobre la base de unos proyectos que le sirven al país y a su gente. Pero no frente a contratos, politiquería y puestos. Conmigo eso no va. Entonces, claro que hay que tener una relación armónica. Ahora, yo te digo, aquí en mi campaña son bienvenidos todos los militantes de los distintos partidos. Porque es que hay una señora que nos está escuchando en Andes, otra en Jericó y otro señor en Jardín. Y han pertenecido al Partido Conservador, han votado con el Partido Liberal. Sí, hay que la militancia es bienvenida. No, hay que hacer una diferencia. Es que no, y hay gente buena en todos los partidos, sí, la militancia. Yo lo que no me voy a dejar poner es el rótulo, el patrocinio de un partido porque no voy a hacer acuerdos con nadie. Y los apoyos de los corruptos, de los históricos de siempre, que están muy claros, quiénes son. Ayer la U salió a decir que estaban definiendo a quién apoyaban, si a Paloma o a mí, porque habían definido que no apoyaban definitivamente al señor Cepeda. Después de que el partido de la U ha sido un apéndice del desastre del gobierno de Petro. Y se vendieron a esto. Pretenden que yo lo reciba, perdóname. Es que siempre caen parados. Yo no recibo a quienes se han prestado para ser cómplices del régimen en la destrucción de Colombia. Aquí la militancia de todos los partidos es bienvenido, pero aquí no va a haber politiquería ni rótulos de partidos. Se las dejo fácil. Váyanse con otras candidaturas. Bueno, los partidos pueden hacer lo que les dé la gana. Y ahorita hablábamos de que usted se ha mantenido arriba en las encuestas, pero digamos ha habido una diferencia, un brinco por una medida populista, que llamémosla en términos claros, es el tema del salario mínimo, que ha subido unos puntos al candidato Iván Cepeda, y otras producto de la dinámica electoral, ¿cierto? De esa gran consulta que ha sido, digamos, el objeto de discusión pública en los últimos meses. Entonces, usted se ha mantenido estable, digamos, en algunas encuestas inclusive ha descendido algunos puntos. ¿Usted cómo ve hoy ese escenario electoral? Felipe, mira, Cepeda tiene todo el apoyo del régimen, de la izquierda unificada y de los ilegales en las ciudades y en los campos de Colombia que presionan a la gente para que vote por el pacto histórico y por el heredero de la FARC, del ELN y del gobierno, que es el señor Iván Cepeda. Paloma tiene ya toda una estructura política, apoyo de la gente de la consulta que estuvo con ella. Se le quieren adherir unos partidos. Yo estoy solo con el pueblo colombiano, Felipe. ¿Qué te dice eso a ti? El pueblo colombiano ya decidió. Lo que pasa es que el establecimiento, mira, ni al establecimiento, ni a los políticos de siempre, ni al régimen le interesa que un tipo como yo llegue al poder. Primero, porque yo voy a acabar con los privilegios de los de siempre. Segundo, porque voy a hacer pagar al régimen y a sus cómplices. Voy a hacer que les caiga la justicia. Este cuentico y que no, yo no miro hacia atrás, no, yo llego a hacer un corte de cuentas para revisar qué fue lo que se robaron, dónde se lo robaron, cómo se lo robaron, quiénes se lo robaron y a dónde se llevaron el billete. Y tres, voy a enfrentar a la criminalidad con mano de hierro en las ciudades y en las regiones. Entonces al establecimiento, a los bandidos, al régimen, a los de siempre, no les sirve que un tipo independiente llegue a la presidencia. Pero como esto no lo deciden ellos, sino el pueblo colombiano, es ese fervor y por supuesto el respaldo de Dios el que me va a llevar a ser presidente de todos los colombianos. Dividir ahí esa respuesta suya en tres. La primera, que es la más incómoda. Digamos, yo estuve en sus zapatos, digamos, aquí en un tema local, que le preguntan a uno sobre mecánica electoral, porque uno no tiene control sobre la mecánica electoral. Y siempre mira uno el espejo retrovisor y ahí es muy cómodo opinar. Pero usted opina de pronto hoy que haber o no haber participado en la gran consulta de pronto fue un error estratégico o usted siente que fue una buena decisión. No fue ningún error estratégico porque yo no iba a participar en una consulta con los de siempre. ¿O es que las transformaciones que requiere Colombia se hacen con Mauricio Cárdenas, que fue ministro de Santos y subió el IVA del 16 al 19? ¿O la gran transformación que requiere Colombia se hace con Juan Manuel Galán, que lleva 50 años viviendo de la teta del Estado? ¿O lo que necesita Colombia es posible lograrlo con Juan Carlos Pinzón, que fue ministro de Santos? ¿O un nuevo futuro se logra con Aníbal Gaviria, que está investigado por corrupción en la Corte Suprema de Justicia por cuenta de decisiones que tomó cuando era gobernador de Antioquia? Perdón, yo soy coherente. Yo no me iba a meter en esa consulta. Yo propuse una encuesta entre Paloma y yo. Yo con el Centro Democrático no tengo problema, sí, ni con Paloma. La primera vez que conversamos, usted me dijo una analogía que usted utilizó, que usted iban tocando el balón. A ver qué, claro, a ver qué llegaba más adelante. Yo no tengo, yo la coalición esa de Paloma, lo que no me gusta son los personajes que te mencioné, pero yo no tengo problema con ella ni con el presidente Uribe. Es más, lo único que me gusta de esa coalición es Álvaro Uribe Vélez. O sea, lo que más le gusta. Lo que más me gusta, no, lo único que me gusta, porque es que los demás, perdóname, esto se va a hacer con Cárdenas y con Aníbal Gaviria. ¿O se resuelven los problemas con periodicazo? No. Hay que ser serios. Entonces yo quiero ser enfático en eso.
Yo no fui a la consulta porque he sido absolutamente coherente. Nunca hubiese ido a esa consulta. Pero participó en las elecciones con el tema del Congreso, quedó contento. Llegó con su Pero a lista, ver, llegó. mira lo que nos inventaron. Mira la proeza que logramos. Lo que pasa es que uno cuando hace historia no se da cuenta que la está haciendo. Las encuestadoras del sistema, del establecimiento, dijeron que Salvación Nacional, la lista del Tigre, no pasaba al umbral. Y empezaron a vender la campaña chimba de no votes tu voto. Y pese a toda esa campaña negra, a toda la plata que reventaron los partidos tradicionales, es que a la gente no se le puede olvidar que hay lugares de Colombia, departamentos en los que hay un tipo que se hace elegir senador con 30, 40 mil millones de pesos, Felipe. Nosotros en 36 días, en 38 ciudades, a punta de discurso, sacamos adelante la lista del Tigre, pese a la campaña negra, pese a los ríos de plata y pese al bloqueo del sistema. Y aquí en Antioquia, que su candidatura naturalmente es fuerte en Antioquia y en Medellín. ¿Y qué pasó con Creemos? No, lo de Creemos sacó 2 cámaras. Y Creemos tuvo una votación en el Senado importante. Juli Gutiérrez sacó 100.000 votos. Lo que pasa es que Creemos es un partido en el que su fundador, siendo alcalde de Medellín, no intervino y es un hombre correcto. Y la prueba de que Federico Gutiérrez es un hombre correcto es que no intervino para nada. O sea, pesó que él no estuviera liderando. No, pero es que él no podía porque era funcionario público. Es que imagínate una lista de pinturita en la alcaldía. Hace y deshace para sacarla. Esos votos de Creemos fueron de opinión. No, así lo hizo con sus candidatos a la alcaldía. Por eso, pero Federico es un hombre correcto. Y su hermana salió a buscar los votos y la gente le respondió porque es que Creemos sacó más de 200 y pico mil votos, hermano, para el Senado. Eso no es una votación para nada despreciable y sacó 2 cámaras muy importantes en el departamento. Y para mí es un honor que una mujer como Juliana Gutiérrez sea una de las coordinadoras políticas mías en el departamento de Antioquia. A su campaña. Por supuesto, porque es que yo hoy, la bancada del Tigre, te voy a decir cuál es. Los 4 senados de la lista del Tigre de Salvación Nacional, la Cámara de Salvación Nacional que sacamos en Bogotá y las 2 cámaras de Creemos. El Tigre, entre chanza y chanza, tiene 4 senadores y 3 representantes, con gente completamente renovadora en la política, con gente que le va a aportar al país, no con los de siempre, sino con la renovación, con los nunca. Entonces yo me siento muy honrado de contar con Creemos y esa experiencia de Creemos en Medellín. La cantidad de gente importante y buena que tenían en esas listas me las voy a llevar para el gobierno también, porque es que yo necesito a ese tipo de compatriotas, a ese tipo de gente, a esos patriotas ayudándome a salvar y a reconstruir a Colombia. Bueno, y esa es la segunda parte entonces de su respuesta, que su candidatura es una candidatura con fervor popular, con un apoyo real de la gente. Pero piensen que no tengo aquí a la casta política de siempre, la rosca de siempre. No me apoyan los grandes capitales y estoy con una grandísima opción y estoy seguro que voy a ser el próximo presidente de la República. Y siente uno que la gente que quiere votar por Abelardo lo hace, o sea, hay fervor. Ah, total. Yo me llevé una sorpresa cuando la primera vez que conversamos, porque yo me encontré una persona sensata, carismática, centrada. Yo creo que eso hay que mostrárselo a la gente. Yo me imaginé que su campaña iba a ser una campaña de plaza pública. Y yo he notado que eso no ha ocurrido. De pronto por problemas de seguridad, Abelardo. Bueno, muchos problemas de seguridad, pero no te creas, sí ha habido mucha plaza pública. Lo que pasa es que la campaña está en otra fase ya. Porque yo, gracias a Dios, llené todos los escenarios. Acuérdate que metí 16.000 personas en Movistar y se quedaron 3.000 afuera, sin buses, sin políticos, sin tamales. A la única que me tocó cuadrar con un bombombón fue a mi hija Francesca para que saliera al escenario. De resto, todo fue muy orgánico. Y eso no lo logras tú, sino con fervor. Llené todas las plazas en Ibagué, en Neiva, en Barranquilla, en todos los departamentos. Ahora lo que viene es más contacto con la gente. Estoy yendo a todos los municipios a encontrarme con la gente en el parque y haciendo contenidos desde allá porque ya llené todas las plazas. Ahora quiero más cercanía con la gente, pero con todo el dispositivo de seguridad ampliado y con más precauciones. Porque mira, Felipe, esta es la combinación de todas las formas de lucha. Nos enfrentamos a un gobierno criminal. A mí me están aplicando la misma que le aplicaron a Miguel Uribe Turbay. Con la diferencia de que yo soy candidato allá y estoy en el Tarjetón. A Miguel empezaron a atacar las bodegas del régimen. Los medios públicos y privados fletados por el régimen empezaron a difamarlo, como me han establecido a mí una campaña difamatoria de 9 meses, como nunca antes en la política colombiana. Empezaron a meterlo en montajes judiciales, como ahora Petro dice que yo estoy metido en temas con Thomas Gregg. ¿Qué crees que es lo que viene después de que todo eso no funciona? ¿Pero cuál es ¿Qué viene después de eso?
Por eso, pero me preocupa cuál es el nivel concreto de esas amenazas, porque es muy complicado hacer política en un país donde de verdad corre riesgo cualquier Pero persona mira, es que aquí o sea, usted no ha buscado protección aquí internacional. no estamos hablando de teorías conspirativas. Este es un país que tiene una tradición Es que complicadísima, ya ocurrió con Miguel. pero también antes con muchos candidatos presidenciales. Es decir, en Colombia matan a los candidatos presidenciales. El último fue hace menos de un año. Entonces a mí me están aplicando la misma. Yo estoy tomando todas las medidas, pero yo sigo hacia adelante. Yo no me ando quejando. Todas las amenazas que llegan a diario las presento a la fiscalía, dejo eso documentado. Y protección internacional, ¿no hace diferencia? Sí. Es que es muy compleja la situación en Colombia. Fíjate, yo salí a la tarima con un atril blindado y los sicarios morales del régimen en redes y en medios fletados por ellos criticándome. Pero yo sabía que en esos escenarios en los que salí con el atril blindado había un problema grave de amenaza. Y aún así la gente del régimen y sus áulicos y la izquierda radical burlándose de eso cuando hay un muerto ya. Es decir, una cosa muy complicada, pero yo soy estoico, sigo hacia adelante con la idea clara que le traemos al país José Manuel Restrepo y yo, que va a ser el mejor vicepresidente de la historia de Colombia, de transformar a Colombia en una patria milagro. Felipe, mira, tenemos todo para ser una gran nación. Y el ejemplo de que se puede construir una nación milagro o un territorio milagro es Antioquia. Porque Antioquia, pese a la adversidad desde sus inicios, cuando llegaron los primeros arrieros aquí, atravesaron la montaña para fundar a Medellín, para establecer aquí un asentamiento. ¿Tú crees que cómo fue ese tránsito en mula por la montaña? Difícil. ¿Cómo? Los paisas están acostumbrados a las vainas más complejas, el narcoterrorismo. Semejante bandido que tuvieron aquí el señor Pablo Escobar, y ni qué decir de los combos y todo lo que ha pasado en Medellín. Violencia guerrillera, narcoterrorista, delincuencia común. Y mira a dónde ha llegado Antioquia a pesar de la adversidad. Quintero es otro... La plaga sí, porque yo creo que Quintero puede ser está como al mismo nivel de Pablo Escobar. Han superado todo ustedes. Es decir, el ejemplo de que podemos construir una nación milagro porque tenemos todo para ser una gran nación es Antioquia. Y yo quiero llevar el ejemplo de Antioquia y de Medellín al resto del país, para llevar a Colombia a ese lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro, en donde haya seguridad para todos, desde el barrio, cuidando la cuadra y los parques, para que los niños puedan salir y no les ofrezcan drogas, porque en mi gobierno nadie va a vender drogas en los espacios públicos y voy a corretear al gran narcotraficante y al jíbaro con mano de hierro. Las mujeres van a poder salir en los barrios sin miedo a que las atraquen o a que las abusen, con tecnología, con más pie de fuerza de la policía, con una primera línea de protección en los barrios, con los veteranos y los reservistas, con inteligencia artificial para cuidar a los ciudadanos, también para cuidarlos en las regiones, en los territorios. Entonces, esa patria milagro con seguridad, con un sistema de salud que no le niegue los medicamentos ni la atención a nadie. Eso le iba a preguntar yo a usted, porque yo vi que usted hizo 13 propuestas principales. 13 milagros. Por ahora. Por ahora. Si usted tuviera que escoger 13 de esos 3, ¿cuáles serían los 3 más importantes de esas 13 propuestas? Seguridad. Sí, señor. Salud. Lucha frontal contra la corrupción y el tema social, que es oportunidades para los jóvenes de educación y de trabajo, los subsidios para las madres cabeza de familia y madres cuidadoras y la posibilidad de que podamos aumentarle el subsidio a nuestros viejitos de 250 a 350.000. Es casi como con las madres cabeza de hogar, es una especie de economía del cuidado. Uno podría hablar también de una economía plateada, ¿cierto? Inclusive ahora que está cambiando la curva demográfica y que los viejitos no solamente reciban subsidios, sino que también hagan trabajos productivos, ¿cierto? Porque esto va a cambiar. Claro, por supuesto, y así lo tenemos presupuestado y previsto con José Manuel Restrepo, que ha sido lo mejor que le ha pasado a esta campaña. Entonces, yo sé lo que hay que hacer y sé cómo hay que hacerlo, pero lo más importante, tengo la independencia y el carácter para ejecutarlo, porque eso no lo van a hacer lo mismo de siempre. Mira, yo propongo un bloque de búsqueda, Felipe, contra la corrupción, encabezado por mí, con la UIAF del Ministerio de Hacienda, con inteligencia de la policía, del ejército, con cooperación internacional y la participación de todos los órganos de control en Colombia. Me gustó una cosa. Ajá. Me gustó esa propuesta de un blockchain. Claro. Al 2030, que toda la contratación pública sea pública, transparente, sí, y esté en blockchain. Una maravilla. 2030. Está claro, tecnología, inteligencia artificial. Vamos a reducir el Estado, pero también acabar con la corrupción. Entonces,
Imagínate tú a los de siempre comandando un bloque de búsqueda contra la corrupción, que lo quiero comandar yo como presidente de la República. Yo soy abogado. A mí nadie me va a echar cuento. Yo voy a recoger las pruebas y a presentar contra los bandidos que le meten mano a la plata pública los procesos ante los jueces y la fiscalía y hacer lo que corresponda. ¿Tú crees que los de siempre son capaces de hacer eso cuando empiecen a revisar un contrato y aparezcan los miembros del partido ahí? Cuando aparezcan los amigos, los primos que están en el robispicio. Eso lo puede hacer un tipo independiente como yo, que no tiene compromiso sino con el pueblo colombiano y que tiene el carácter para hacer lo que es necesario por la salud de la República, como decían los antiguos romanos. También vi en el tema económico, que me parece muy importante, estabas hablando de oportunidades antes del tema de subsidios, de generar oportunidades de empleo. De hablar No, hay una gente, mira, los subsidios no son para todo el mundo, es para la gente que lo necesita. Y en un Estado social de derecho no podemos dejar abandonados a los más vulnerables. Pero a la gente en general hay que darle, desde el emprendedor más pequeño hasta el mediano y más grande, posibilidades para que puedan materializar sus sueños y para que sean productivos. Los subsidios son muy específicos y especiales para un pequeño sector de la población que los necesita porque no tiene cómo subsistir sin ellos. Quiero ser enfático en eso. Aquí no le vamos a dar subsidios a todo el mundo, sino a la gente que lo merece. Y no solamente utilizarlos como lo está haciendo ahora este gobierno No, en materia electoral. Pagándole a unos bandidos para que no delincan. Yo prefiero darle esa plata a los viejitos, a las madres cuidadoras, a las madres cabezas de familia, olvídate. Bueno, y en materia económica, ese crecimiento, pasar de un crecimiento del 3, que no, al es, 6 o el 7%, que no es para nada mediocre, lo podemos hacer. Crecerlo al 7. ¿Cuál va a ser esa palanca para crecer Felipe, al 7? mira, cuando tú llegas a una empresa que está quebrada, lo primero que tienes que hacer es recortar gastos, ¿verdad? Entonces, el Estado colombiano le sobran más de 700,000 empleos y contratistas. No pienso dejarlos en la calle. Hay que hablar con el sector privado para que nos ayuden a incorporarlos. No los quiero dejar tirados a su suerte. Pero el Estado hay que reducirlo porque como está planteado, no es viable. Entonces, si tú reduces el Estado, recogen lo que hay sobre la mesa, 70 billones de corrupción, no dejas que se lo roben. Recogen lo que hay en evasión, más de 30 billones. Recoges, además, el Estado y acabas con una cantidad de ministerios, embajadas, consulados que no sirven para nada. Y dependencias del Estado que no son sino elefantes blancos. Y además empiezas a dar seguridad física y jurídica. Aseguras la confianza inversionista otra vez. Y empiezas con esa reducción del Estado a recortar impuestos, porque estás bajando el gasto. Los impuestos más repelentes, el 4 por 1000, tienes que pagar por mover tu propia plata. Y el 52% del valor de un galón de gasolina es por concepto de impuestos. También se puede empezar a bajar. Por supuesto, activando de manera simultánea los principales motores de la economía colombiana. El primero, hidrocarburos, energía y minería. ¿Tú crees que hay derecho que estemos nosotros en sobregiro cuando tenemos el suelo de Colombia preñado de toda suerte de riquezas por obra y gracia de Dios? ¿Cuánto hay en oro en Antioquia? En cobre. Que lo están explotando ilegalmente. Ilegalmente. Por eso. Es que ahora voy a lo de la pirámide criminal. Que está entonces, fíjate, a $5,000 una onza. Eso hay que explotarlo legalmente. Pero el tema del cobre que usted menciona es muy importante porque estamos hablando de transición energética, claro, de ponernos a tono con lo que está necesitando la humanidad. Claro. Aquí tenemos 3 mineras listas para empezar eso hay que hacerlo. Entonces, a explotarlo. Si tú activas los principales motores de la economía, el sector minero energético, el sector de hidrocarburos, el sector de la infraestructura, de la construcción, el agro, porque podemos hacer de Colombia un Mato Grosso, para que Colombia sea una potencia mundial que garantice la seguridad alimentaria del país y que pueda ser una despensa agrícola para el mundo. Que eso sí es lo que necesitamos, que haya productividad. Perdóname, pero industrializando el campo, no regalándole tierra a los campesinos, sino volviéndolos empresarios, en proyectos asociativos con los empresarios. Yo quiero que los campesinos sean empresarios. Entonces, fíjate, el cuarto motor, turismo. ¿Qué tal las bellezas que tiene Colombia? Esto con seguridad se dispara. Y el quinto motor, innovación, inteligencia artificial, nuevas tecnologías. Si nosotros recortamos el Estado, no dejamos que se roben la plata, empezamos a operar los motores de la economía para que despegue, créeme, que no solamente cerramos el hueco fiscal, sino que podemos pensar en crecer entre un 6 y un 7% anual. Bueno, me parece... Ahora, minería responsable a lo que dé, con respeto por la norma ambiental. Minería responsable con el medio ambiente y sobre todo con el futuro. Es que las energías renovables dependen del cobre. Así es. ¿Cierto? Entonces, si nosotros no explotamos el cobre, no vamos a poder tener una transición hacia allá. Así y hay minas en Putumayo, en Córdoba, aquí en Antioquia. Las reservas que hay en Antioquia son de las reservas más grandes del mundo.
Eso traería mucha prosperidad. Ahora viene otro elemento importante y Dios nos va a ayudar en eso. La entrada de la democracia total en Venezuela va a implicar que Venezuela se convierta en nuestro primer socio comercial. Porque el comunismo, el chavismo destruyó allá todo, no producen nada. Hay que mandarle todos los bienes y servicios posibles y eso va a ser el mejor plan de desarrollo, la mejor reforma tributaria. Será una época dorada para la economía colombiana porque seremos los principales socios, los principales proveedores de Venezuela. Entonces se están dando una serie de cosas bien interesantes, se están alineando los astros. Esto es una diosidencia y está todo dado para que podamos construir la patria milagro. Y Antioquia es un buen ejemplo de ello. Bueno, y el recorte del Estado, ¿no está un poquito alto? No, porque es 4 años. Doctor Abelardo. 4 años. Estamos hablando... 25 billones por año. Estamos hablando del 40% en 4 años. Porque es que como está planteado, Felipe, el Estado colombiano, con toda esa carga, no tiene futuro. Entonces nosotros tenemos que ser responsables. Nosotros no le podemos decir al país que como están las cosas podemos seguir adelante. Eso en algún momento se va a reventar para siempre. Y para evitar que ello ocurra hay que adelgazar el Estado, bajar los impuestos, no permitir que se roben la plata y poner a funcionar los 4 motores de la economía para que haya inversión, haya trabajo y para que haya progreso y futuro, Felipe. Y de esas 13 propuestas, ¿usted cuál cree que es la que más resistencia va a generar, pero que usted de todas maneras la va a sacar adelante? Mira, la izquierda ha instalado en el inconsciente colectivo la falsa idea según la cual aplicar la ley es ilegal. Entonces habrá gente que diga, hombre, ¿por qué van a bombardear los campamentos? Hay que hacer. Los campamentos narcoterroristas hay que bombardearlos. Hay que fumigar las 330.000 hectáreas de coca con bioherbicidas para no violar la decisión de la Corte Constitucional. Yo soy un hombre de leyes. Mi límite es la Constitución. Por supuesto que no vamos a llegar a fumigar sin sustituir cultivos, porque hay 500.000 familias que viven de la raspa de coca. A esa gente le tengo que quitar la coca y dar el coco, o el cacao, o el café, o la palma. Entonces habrá gente que diga, ay, pero ¿por qué ese bombardeo? ¿Por qué sacaron el ejército a una ciudad de Colombia que está tomada por el crimen? Coño, porque está tomado por el crimen. Entonces, esas probablemente sean las decisiones que mayor controversia generen, pero como Felipe, yo no vine aquí a ser Premio Nobel de la Paz, ni quiero ser secretario general de la ONU, ni de la OEA, ni quiero dar conferencias cuando termine la presidencia. Vine a hacer lo que hay que hacer, así sea políticamente incorrecto, porque yo no soy político, yo no soy de los mismos de siempre. Yo vengo de la empresa privada y creo que Colombia necesita que se hagan las cosas sin cálculo político, sin buscar titulares de prensa. Colombia necesita que se haga lo que es menester, lo que es necesario, y yo tengo el carácter y la independencia para hacerlo. Yo quiero contarle la anécdota, y no sé si usted se reconoce en eso, pero como yo estoy todo el día en estas conversaciones de política, inclusive yo quería hacer ahorita una cuña, que en este momento el que tenemos al aire es con su vicepresidente, con José Manuel Restrepo, que estuvimos conversando de todas estas propuestas. Lo mejor que le ha pasado a esta campaña se llama José Manuel Restrepo. Mira, la selección de José Manuel Restrepo fue un acto de profunda responsabilidad. Yo lo había visto 2 veces en mi vida. O sea, esa selección no obedeció a amiguismo, a un cálculo político o a una moda. Porque es que la función principal del vicepresidente es reemplazar al presidente en caso de que éste falte. Y Dios no lo quiera, yo quedo tranquilo con José Manuel. La pregunta es, las otras personas que no votan por mí, que eso es válido, voten por el que les dé la gana. Y si llega a faltar el presidente por el que está votando y asume el vicepresidente, quedan tranquilos con eso. ¿Ustedes creen que esa es la gente que puede manejar la economía, la seguridad y el futuro de la patria? Analícenlo. Entonces José Manuel Restrepo es un tipo que yo no lo escogí porque era amigo mío o por una moda, no, lo escogí porque creo que va a ser el mejor vicepresidente, un tipo que viene de la academia, rector de 4 importantes universidades, un economista destacadísimo, exministro de ministro de Hacienda, de Comercio Exterior en el momento más complejo de Colombia durante la pandemia, un tipo con una visión de país que se suma a la patria milagro. Él escribió un libro sobre la esperanza y eso hace un match perfecto con la patria milagro que estamos promoviendo. Y fíjate, José Manuel va a ser una especie de Marco Rubio en mi gobierno, va a tener más puestos que una buceta, va a ayudar en todo porque yo tengo la fortuna, gracias a Dios,
y el suficiente entendimiento y algo de sabiduría como para entender que tengo que rodearme de gente mejor que yo, como José Manuel Restrepo. Entonces le contaba que como yo estoy inmerso en estas conversaciones políticas, la gente le pregunta a uno mucho porque hay angustia sobre lo que vaya a ocurrir, si somos capaces de conservar la libertad y la democracia que siempre hemos conocido. Entonces la conversación diaria se vuelve de política. Y yo le decía a alguien, vea, me parece muy importante que esto es incierto. Yo creo que hay que votar por el que uno quiera, como usted lo decía, ¿cierto? Claro. Aquí hay una cantidad de escenarios que se tienen que ir dando, pero a mí me parece muy importante y eso hay que rescatarlo, sea en su persona o en la que quede. Y es ese tema de no buscar vanidades personales. Me preguntaban sobre, por ejemplo, el plan maestro del aeropuerto José María Córdoba. Sí, eso es una deuda. Yo decía, si alguien es capaz de tomar ese riesgo, de poner a funcionar eso en 10 minutos, sin miedo a que lo investiguen, a que de pronto sí, a un legado. Créeme, mira, es que Felipe, tú has dado en el clavo porque todos los departamentos de Colombia, los 32 departamentos, tienen problemas que les son comunes, pero cada departamento, cada municipio, cada ciudad tiene sus propios dolores. ¿Qué he propuesto yo? No voy a salir en 4 años. José Manuel se va a encargar con el canciller de las relaciones internacionales y de buscar la plata para hacer las inversiones que requiere Colombia en este momento. Y en el entretanto yo me vengo a cada uno de los departamentos con lista en mano resolviendo los pendientes, entre esos la deuda histórica con Antioquia y Medellín del José María Córdoba. Entonces, y el que no lo haga lo voto. Le doy un tiempo y si hay que buscar la plata yo cojo un teléfono y llamo a un inversionista extranjero. Esto es con voluntad, con decisión. Y sin miedo. No, porque es una oportunidad muy pequeña en la vida, de 4 años para poder salvar a Colombia. Pero miedo yo es que pues, yo te podré tener todos los defectos, hermano, pero no soy ni desleal ni cobarde. De resto los tengo todos. Yo llegué tarde a la repartición del miedo, gracias a Dios. A mí no me arredran. Mira, hermano, hay amenazas de muerte en mi contra, me quieren hacer montajes judiciales, difamación. ¿Tú crees que a mí siquiera me trasnocha eso? Yo estoy parado en la raya porque yo soy estoico y además soy un patriota y Colombia merece cualquier sacrificio que se pueda hacer por el bien de la nación. Bueno, entonces pasemos a seguridad. Entonces, usted habla también en esos 13 puntos que hay un desmonte inmediato de la paz total. ¿Cierto? Que no se va a negociar con ningún grupo al margen de la ley. Ni se va a liberar bandidos como pretendía Petro aquí en Medellín. A mí hay algo, sobre todo estudiando un poquito el tema de la seguridad urbana, que me parece útil. Y no tiene que ser la paz total. No tiene que ser el acuerdo con las FARC. Hay leyes de sometimiento que han quedado, que son vigentes. Total. Que se podrían utilizar para ser más eficientes. Completamente de acuerdo contigo. Porque es que nosotros no podemos salir a combatir contra todas las bandas criminales, sino decir, venga, ¿quién se quiere someter, pero bajo estas reglas, ¿cierto? Claro. Lo que no puede pasar es que se haga una legislación a la medida de los bandidos y que el Estado se arrodille. Tenemos una legislación vigente. El tema es claro, ¿se someten o voy por ustedes? Paz total en lo absoluto. Y pueden empezar a conquistar una cantidad de hitos que mantengan la seguridad de la gente, pero le devuelvan el control del gobierno al Estado. A mí se me someten o voy por ellos. Y si se resisten, los doy de baja, como manda la ley. A eso no hay que ponerle tantos matices. Esa agüita tibia de no decir lo que hay que decir. No, es que es muy sencillo. Mira, parte del trabajo perverso que ha hecho la izquierda radical es inculcarle a la gente que hacer cumplir la ley es ilegal. Entonces un bandido puede sacarle un machete y blandirle un machete a un miembro de la fuerza pública y el policía tiene que dejarse matar, porque no se puede defender. Bueno, ¿y qué locura es esa? O salir corriendo. Entonces un bandido se te mete a la casa a atacar a tu mujer y a tus hijos y tú no le puedes soltar un proveedor. No, perdóname. Vamos a ser serios. Aquí, para mí lo que más me preocupa son los derechos humanos de la gente de bien. Lo segundo que más me preocupa son los derechos humanos de la gente de bien. Lo tercero que más me preocupa son los derechos humanos de la gente de bien. Lo cuarto que más me preocupa son los derechos humanos de la gente de bien. Y lo quinto que más me preocupa son los derechos humanos de la gente de bien. Por allá de sexto o séptimo están los derechos humanos de los bandidos. Se someten y van a una cárcel de verdad, que voy a entregarle a los empresarios para que me hagan 10 megacárceles, en lugares en donde no entre la señal de la Santa Cruz ni siquiera, para que no puedan extorsionar desde allá, porque el 75% de las extorsiones sale de las mal llamadas cárceles colombianas, que en realidad son universidades del crimen. Hermano. Universidades y ahora oficinas. Claro, hacen fiestas, hacen de todo. Conmigo se acaba esa vaina. Por eso es que los bandidos, el narcoterrorismo, el régimen, el establecimiento, los de siempre, me quieren desaparecer porque saben que yo no vine aquí a hacer una chambonada, Felipe. Yo no dejé mi vida tranquila para venir a hacer una estupidez. Yo he tratado de hacer bien las cosas a lo largo de mi vida, con equivocaciones y virtudes, lo que tú quieras, pero he sido un hombre exitoso que ha tratado de hacer las cosas de la mejor manera. Yo vine a darle a Colombia el lugar que se merece y para eso se requiere independencia y carácter. Yo no vine aquí a hacer una chambonada, no una chapuza, como dicen los españoles. Vine a hacer las cosas que hay que hacer
por el bien de Colombia, por el bien de la gente que trabaja, persiguiendo a los delincuentes y dándole garantías a todos los emprendedores, a la gente de bien, protección a las madres que tienen miedo porque sus hijos salgan a la calle y no se los maten. A eso vine, a dar seguridad desde el barrio hasta las regiones más recónditas de la patria. Y eso no se hace con nada, con medias tintas o queriendo aspirar a otro cargo o viendo a ver si es políticamente correcto. No, mi límite es la Constitución y la ley, y voy a ejercer la autoridad como corresponde, porque lo que determina el devenir de una nación es el ejercicio adecuado de la autoridad. Conmigo no va a haber medias tintas ni pañitos de aguas tibias. Y hay que desmontar narrativas, ¿cierto? No, es que además lo que se viene para Colombia, Felipe, no se resuelve con periodicazos. Es que ahorita hablamos... Esto es muy grave y requiere carácter, decisión. Ahorita hablamos de la combinación de las formas de lucha, pero hablemos de cuando ellos querían tomarse el poder por la vía armada. O sea, querían reformar la Constitución, tomarse el poder y hacerlo por la vía armada. Ya lo tienen y persisten en reformar la Constitución. Y ahí es donde hablamos de la combinación de las formas de lucha. Mira la gravedad de la propuesta de Cepeda. En ese momento, la mano dura, es decir, el ejercicio del monopolio de las armas por parte del Estado evitó que las FARC se tomaran el poder. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿usted qué haría en este momento diferente? ¿Cierto? Porque ya sabemos que sí funcionó. Pero digámoslo con nombre propio. Y nos protegió. Álvaro Uribe Vélez evitó que el narcoterrorismo se tomara el poder por las armas. Porque el Estado y el país estaba arrodillado. Cuando llegó el presidente Uribe, las cosas cambiaron. Es exactamente lo mismo que propongo yo. Yo creo que Colombia tiene suerte. Esa vez pegó en el palo y esta vez también va a pegar en el palo. Va a pegar en el palo. Esa vez fue un paisa el que salvó el país, esta vez será un costeño. Bueno, de ese modelo que hay que recuperar y que, digamos, no se puede repetir. No, yo creo que la seguridad... Mira, lo que pasa es que el presidente Uribe tenía 3 huevitos, yo propongo 4. El presidente Uribe tiene 3 huevitos, yo tengo 4. Primero, seguridad democrática, que es seguridad física y seguridad jurídica. Segundo, si tenemos eso, tenemos confianza inversionista. Y si hay confianza inversionista y pago de impuestos por parte de los particulares, hay inversión social, porque el Estado no genera riqueza. El Estado genera condiciones para que los particulares generemos riqueza, y con el pago de esos impuestos se hace la inversión social. El cuarto huevito es la recuperación del sistema de salud, para llevarlo a que sea un sistema de salud de talla mundial. Yo creo que lo bueno hay que reencaucharlo, hay que remasterizarlo y repotencializarlo. Bueno, entonces ahora sí vamos a la combinación de las formas de lucha. Es que a mí sí me parece muy evidente, sobre todo ahora que está en el programa de gobierno, es casi que una rebelión legal decir es que vamos a reformar la Constitución. No le sirve la Constitución que tenemos, no le sirve el modelo que nosotros tenemos. Yo me comprometo aquí en tu programa, porque yo no prometo, yo me comprometo, porque yo no soy político. Los políticos incumplen promesas, los empresarios cumplimos compromisos. Yo me comprometo a respetar la Constitución y la ley. Pero y a no cambiarla. Ese debería ser un tema central de campaña. ¿Cómo vamos a proteger la Constitución? Yo voy a honrar la Constitución del 91. Pero si este señor no sale a debatir, doctor Abelardo. Bueno, pero es que eso tampoco... eso tampoco hay que meterle tanto misterio. ¿O es que acaso los que no vamos a votar por Cepeda necesitamos un debate para saber qué es lo peor que le puede pasar a Colombia? Eso tampoco es que sea tan trascendental. Ahora, desde el punto de vista de estrategia política, el tipo está haciendo lo que corresponde. Va de primero en las encuestas. ¿Usted cree que él está en un techo? Claro. Pero además que va a salir a defender. No tiene nada que defender. ¿Que es un cobarde? Sí, es un cobarde. A mí me han citado a debates. Yo he dicho, si no va Cepeda, ¿a qué voy yo? A que Claudia López me maltrate como me ha maltratado toda la campaña, y a que Fajardo me haga malas caras. Y yo soy un tigre, soy un gallo de pelea. Me meto en ese ring con Paloma y ahí sale un espuelazo. Yo he sido muy cuidadoso para no maltratar a Paloma. ¿A qué sí podría ir yo? A debates en los que esté Cepeda, estoy listo. O a conversatorios con Paloma, su fórmula y mi fórmula. Pero yo no voy a entrar a terciar ahí con Fajardo, que está desesperado, y con Claudia López, que es una suicida, que es capaz de hacer cualquier cosa en este momento porque no pasa del margen de error. Vamos a ubicarnos y estamos claros. Yo estoy listo, pero en esas condiciones. Bueno, me faltó algo sobre el tema del narcotráfico. Yo creo que esto es una lucha que Colombia ha librado en muchos momentos sola. El peor cáncer de Colombia. Te voy a explicar por qué, Felipe, y te lo explico en 30 segundos. Esto es una pirámide criminal cuya base es el narcoterrorismo. Sobre esa base se sostienen los otros delitos y los otros comportamientos criminales. La base de la pirámide es el narcotráfico. Luego le viene la minería ilegal. Luego viene el contrabando, luego viene la extorsión, luego viene el abigeato, luego viene el hurto. Si nosotros logramos reventar la base de la pirámide, todo se viene abajo, porque los demás crímenes son financiados por el narcotráfico. Esto se volvió una confederación criminal cuya base,
cuyo origen es el narcotráfico y hay que entrar a derrotarlo. ¿Cómo? Fumigación aérea con drones, erradicación manual. Bombardeos a los campamentos narcoguerrilleros. Cuando el crimen organizado está ganando la guerra es porque el gobierno está asociado con los bandidos. Porque cuando un gobierno se decide, nunca pierde y los bandidos salen corriendo. Yo me estoy frotando las manos para que sea el 7 de agosto. Todos esos bandidos van a saber lo duro que muerde el tigre. Bueno, doctor Abelardo, en estos meses que usted ha recorrido el país, ¿usted recuerda algo, una historia que alguien le haya contado, algún momento emotivo que no haya podido sacarse de la cabeza, un encuentro con alguien? No, veo mucha preocupación, mucha tristeza de la gente, mucha angustia, pero también siento la esperanza. Y pasan cosas maravillosas como esta. Un día me dicen, hay un señor que te quiere regalar un reloj. Yo dije, no, yo no le recibo relojes a nadie. ¿Qué locura es? No, es que el señor es un maestro relojero en Suiza. Y ese señor, ¿por qué me conoce? En Suiza. No, él quiere hablar contigo. Bueno, llámenlo. Mucho gusto. ¿Con quién tengo el gusto? Álvaro Moya. Ah, yo pensé que iba a hablar con un suizo. No. Yo soy de Piedecuesta, Santander, Tigre. Ay, ¿cómo es esa vaina que usted es maestro relojero? Nosotros éramos 2 hermanos en Piedecuesta. No había ni aguapanela. Me fui a los 11 años de mi casa para Bogotá, caminando, tirando dedo. Allá en Bogotá hice de todo. Después me fui para Barranquilla y fui taxista y vendía peroles en una carretilla en el sur de Barranquilla. Luego me fui a México y luego me fui a Estados Unidos. A los 18 años me fui a Suiza y entré a ser mensajero de la Rolex. Y después de un año de ser mensajero, el maestro relojero, que era un suizo, el asistente no fue ese día. Y yo lo vi angustiado y le dije, maestro, si quiere yo le ayudo, porque sabe que los colombianos somos entradores. Somos más entradores que la humedad. Bueno, sí, agarra este reloj, me dice el maestro Álvaro Moya, que apenas tocó el reloj sintió que ese era su mundo. Bueno, es el único latino certificado como maestro relojero. ¿Y dónde queda ese taller? En Suiza, el hombre O sea, está... él sigue en Suiza. Claro, pero además le hace las ediciones especiales a Cartier, a Rolex, a Audemars Piguet, a las grandes marcas. Patek Philippe. En su taller, él hace las ediciones especiales de las grandes marcas. Un colombiano de Piedecuesta que emigró. Y entonces me dijo, aquí le traigo el reloj, que es el Tigris 1. El reloj de la campaña Defensores de la Patria. Y como buen colombiano me dijo, y aquí están 20 que les vengo a vender por si los quiere vender. Y los puse a la venta y los vendimos en 12 horas. En 14 horas. Entonces, mira, hechos en Suiza a mano por el maestro relojero, o sea, Álvaro Moya. Pero él se los aportó para que usted se financiara la No, campaña. él me regala el primero y me dice, aquí le hice 20 más por si los quiere comprar y los echa para adelante. Y yo le digo, claro que los compro y los vendo para financiar la campaña. Bueno, y lo que te quiero decir es que he escuchado mucha angustia, mucha tristeza, pero también mucha esperanza y muchas historias que me hacen pensar en grado de certeza que tenemos todo para ser un gran país. Es que los colombianos somos capaces de unas vainas increíbles como la que te acabo de referir. Yo estaba revisando la conversación pasada que tuvimos para no repetirle ninguna pregunta y que fuera una conversación distinta, ¿cierto? Que pudiera ayudar a la gente a tomar decisiones. Recién estaba empezando en la campaña yo y ya ha pasado mucha agua debajo del puente. Y usted me hablaba de un libro, de Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. Eso tiene sus contradicciones, ¿cierto? Porque Pablo Neruda defendió sus causas, pero el comunismo, ¿cierto? Que yo creo que ahora es lo que combatimos porque no queremos que Colombia entre a ese sistema económico, pero digamos, ¿cuál sería? No, pero independientemente de su pensamiento, de su ideología, Neruda fue un grande. Lo que pasa es que nosotros de este lado somos capaces de reconocer las cosas buenas que ellos tienen, a pesar de la manera en que piensan. Siempre pecamos de ingenuidad. No, de aquel lado no nos reconocen nada bueno. Yo no cometo ese error, eso solo es de estúpido. Pablo Neruda decía que era comunista, pero era un gran escritor. Y ese libro, Confieso que he vivido, que es una autobiografía, es una belleza. ¿Tú lo leíste? ¿Cuál sería ese Confieso que he vivido de Abelardo de las Prietas? My way, a mi manera. Yo he hecho las cosas a mi manera, me han salido bien. Tengo una familia maravillosa. Me propuse ser un gran abogado. Tuve una de las firmas y tengo una de las firmas más importantes de Colombia. Quise tener una familia maravillosa. Llevo 18 años casado con una mujer espectacular que me dio 4 hijos que son mi vida. Quise sacar un ron y me gané el premio al mejor ron del mundo. Saqué un vino y fue el vino más vendido de ese precio en Colombia. Dije, voy a escribir. Hice 5 libros, los últimos 2 se volvieron bestsellers. Dije, voy a sacar un café para ayudar a los animalitos de la calle. Saqué mi café Hope, que se cultiva aquí en Antioquia.
Otro día dije, pero si canto bien, ¿por qué no hacer un par de discos? Grabé. Otro día dije... Falta vallenato, ¿o no? Grabé un vallenato, versión de la Esprilla Style. Ahí ¿Cuál? está, nació mi poesía con el maestro Iván Villazón. Me extraña. Hay que revisar el material, ahí está. No lo he oído. Pero queda como tarea pendiente. Claro, entonces dije, voy a construir un día y empecé a lanzar proyectos y el último que lancé lo hice ahí en la zona T en Bogotá, 53 apartasuites, las vendí en 4 meses, 63 mil millones de pesos en venta. Y voy a seguir construyendo y haciendo más proyectos. Y entonces yo creo que no estoy aquí porque no tenga otras cosas que hacer. Estoy aquí porque he decidido que esta es la cosa más importante que puedo hacer, que es salvar y reconstruir a mi país para llevarlo al lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro. Entonces, yo soy especialista en tener éxito. No pertenezco a la vieja política, no he tenido cargos públicos. Y creo que eso es lo que requiere Colombia: independencia, carácter y esa visión esperanzadora de un país maravilloso para todos, Felipe. Bueno, pero si usted fuera a ser presidente, estaría a un par de meses de convertirse en presidente. No hay nada que lo asuste de ese reto. A mí que me asuste. A mí lo único que me da miedo es tener miedo, querido Felipe. Bueno, ¿y qué lo cambió para siempre de este proceso? Mira, me imagino que ha sido muy bonito, ¿no? No, una maravilla. Tú no me ves como estoy. Yo no me veo cansado, yo no me veo agotado. Duermo solo 4 o 5 horas Doctor al día. Abelardo, ¿y no ha almorzado? No, Van a pero ser no las pasa 3 de la nada, tarde. no pasa nada, porque es que uno no tiene derecho a sentir cansancio ni hambre cuando recibe tanto cariño del pueblo colombiano. Siempre escuché que la política sacaba lo peor de la gente. De mí ha sacado lo mejor. Esta No, es la dice mejor. que el poder y este tipo de cosas Y sacan la verdad de lo que hay la dentro de la política gente. de mí ha sacado lo mejor. Esta es la mejor versión de mí. Estoy en mi mejor momento espiritual, en mi mejor momento físico, en mi mejor momento de inteligencia emocional, en mi mejor momento de claridad sobre lo que requiere el país y con la convicción profunda de que con independencia, determinación, ardentía, pasión y patriotismo podemos hacer de Colombia una patria milagro. Y para eso Antioquia es fundamental, porque Antioquia ha resistido. Si Antioquia resiste, Colombia se salva. El ejemplo de Antioquia tenemos que replicarlo en todo el país y con este ejemplo, llevando esta visión de los antioqueños al resto de departamentos, nos vamos a convertir en potencia mundial, en una patria milagro, mi querido Felipe. Y lo veo con mucha energía, mucha suerte en lo que se viene y muchas gracias por estar Yo nuevamente con nosotros. hoy más que nunca estoy firme por Antioquia y firme por la patria.